En este video te voy a enseñar el paso a paso de cómo diseñar una escalera en AutoCAD Plan 3D. Y es que el programa no solo es un programa para modelar tubería, es que también te permite modelar estructura y equipos. Así que quédate al final del video para que aprendas el paso a paso. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu poderoso like y tu poderoso comentario. Bien, vamos a comenzar. Para este ejercicio vamos a tener una tubería de 10 pulgadas y otra tubería de 4. Bien. Lo que necesitamos hacer, chicos, es lo siguiente. Y es que aquí vienen los tips importantes para trabajar en el programa, muchachos. Miren, vamos a necesitar definir la altura de la escalera. En este caso aquí va a ser el descanso, que va a ser esta parte de aquí, chicos. Miren, todo comienza con una simple línea, chicos, ¿ok? Vamos a hacer estas líneas. Por ejemplo, yo aquí la hice con una medida X. Ustedes lo que van a hacer es, bueno, dimensionar prácticamente aquí cuánto le van a dejar de largo. De igual manera, pues 45 grados, bueno, dependiendo tu diseño. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Bien, ya tenemos prácticamente definido, prácticamente la definición de la escalera con esta simple línea. Bueno, nos vamos a venir al apartado de estructura. Nosotros vamos a venir aquí a setting y vamos a venir aquí, configuración de escalera, ¿ok? Miren, aquí nosotros podemos configurar, por ejemplo, aquí dice que, bueno, aquí tenemos el número 1 y el número 2. El número 1 va a ser la dimensión interna, que en este caso va a ser 1 metro, 1000. Y esto, si no me equivoco, son las contra las huellas, ¿no? De 250 milímetros, que son 25 centímetros, ¿ok? Todo esto, chicos, es configurable, ¿verdad? Lo podemos modificar. Bien. Aquí vamos a darle a los tres puntitos y miren, chicos, aquí vamos a poder nosotros modificar prácticamente los peldaños. ¿Y qué es lo que vamos a modificar? Bien. Si yo aquí tengo 1000, que es 1 metro, yo aquí tengo que tener un peldaño que cumpla con esa especificación de 1000 por 240 por en este caso 70 centímetros. Bueno, viene siendo el ángulo. Nosotros aquí podemos configurar, chicos, el espesor. Podemos configurar también este angulito de aquí, este chaflán se lo podemos hacer igual. 1, 2 y 3, todos esos datos nosotros lo podemos modificar. Ahora bien, estos peldaños o estos peldaños que tenemos ya diseñados, chicos, nosotros podemos agregar uno nuevo. Nosotros podemos modificarlo, por ejemplo, si es de 1.50, le podemos tipear 1500 por 230, dependiendo del diseño. Y lo vamos a añadir y listo, chicos. Bien, lo vamos a dejar en este caso como DIN 24.531. Lo vamos a dejar con esta especificación, chicos, ok. Igual aquí, chicos, podemos modificar lo que vienen siendo los ángulos. Bueno, perdón, los canales exteriores del perfil. En este caso yo lo voy a dejar como 200. O si no, igual aquí, miren. Aquí lo podemos cambiar a ICCEP. Ahí está. Disculpen esa pronunciación. Bueno, lo vamos a cambiar aquí a esta estándar, chicos. Lo cambiamos. Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, las dimensiones de lo que viene siendo el canal. Para esto yo lo voy a dejar de, bueno, lo voy a dejar predeterminado. A ver, o lo vamos a hacer de 6 por 13, sí. Sí, de 6 por 13. Vamos a ver cómo nos queda. Le damos seleccionar, chicos. Perfecto, ya lo tenemos. Le decimos ok, chicos. Bien. Ya configuramos, ya hicimos el dimensionamiento de nuestra escalera. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir aquí a las partes y vamos a seleccionar Stair, ¿ok? Lo que viene siendo escalera. Voy a tocar un clic aquí, voy a dar un clic aquí, un clic aquí y otro clic aquí. Perfecto. Enter y listo, chicos. Ya tenemos la escalera y ustedes se preguntarán, bueno, lo que hicimos fue nosotros diseñar prácticamente el cuerpo, prácticamente la altura, los avances de la escalera. Y lo que hace el programa es que prácticamente te dibuja a la mitad, prácticamente 500 para acá y 500 para acá. Listo, chicos, miren, tenemos la escalera, bien. ¿Qué más le podemos hacer a este diseño? Bueno, yo le voy a, para este ejercicio yo me adelanté, miren. Pero aquí lo voy a hacer igual, para que ustedes entiendan el por qué es importante. Miren, yo a esto, es más, yo a esto de aquí, a esta escalera, yo le voy a dar, la puedo seleccionar y le voy a dar aquí, explotar estructura, ¿ok? ¿Para qué hice eso, chicos? Bueno, voy a deshacer tantito porque quería explicarles lo siguiente. Miren, yo voy a explotar esta escalera con esta función de explotar estructura. ¿Por qué? Yo necesito trazar una línea. Necesito trazar una línea guía a la mitad de este perfil, pero
Miren, aquí el programa no me deja, chicos, mira, no me va a permitir mostrarme el punto medio de esa estructura. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente, ¿ok? Yo me adelanté en ese paso. Yo lo que hice entonces, chicos, fue que exploté estructura para poder hacer lo siguiente. Y aquí va un tic importante, ¿ok? Miren, aquí anda un poquito sensible mi mouse. Miren, ahora sí, me muestra el punto medio de la estructura y lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea, mire, aquí, a la mitad de todo el perfil, ¿ok? Aquí, a la mitad de todo el perfil. Sí, clic derecho, le digo midpoint, listo. Aquí lo tengo. Busco por este lado también. Sí, clic derecho, midpoint. Aquí está. Y ahorita van a ver el por qué lo hicimos, muchachos. Igual aquí. Enter. Esta línea nos va a servir, chicos, como referencia a la hora de que nosotros, voy a cambiar una vista alámbrica, para cuando nosotros vamos a trazar lo que viene siendo, cuando nosotros tracemos la parte de los barandales, bueno, vamos a tener una línea guía que nos va a ayudar. Aquí, voy a deshacer aquí, igual aquí. Voy a seleccionar esta línea, las voy a copiar y me las voy a llevar al otro extremo, ¿ok? Aquí viene la parte fundamental, chicos, la parte del tic importante. Ok, vamos aquí, listo, chicos. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ok? Estas líneas las voy a copiar y me las voy a llevar al otro extremo, chicos. Nos los vamos a llevar aquí al otro extremo. Listo, ahí está. Ya lo tenemos, ¿verdad? Pero aquí nos falta algo importante, muchachos. Bien. Nos falta algo importante y es que, por ejemplo, muchachos, nosotros le vamos a simular aquí en este descanso. Yo voy a pegar este recuadro aquí. Miren. Yo voy a simular aquí, yo tengo un rectángulo. Tiene que estar convertido en polilínea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a dar el efecto de una rejilla, chicos. Bien, así como está aquí en ese ejercicio ya resuelto. Miren, ahí está. Así como está aquí, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a venir aquí, voy a venir a esta opción, aquí, a Play, y voy a seleccionar aquí Grading, ¿ok? Voy a dejarlo bottom en la parte de abajo. Aquí nosotros podemos especificar los materiales, los códigos y bueno. Le podemos dar un espesor, yo lo voy a dejar de 5, le podemos dejar, no sé, una pulgada, media pulgada, como sea. Yo lo voy a dejar de 10 para que ustedes vean, ¿ok? Escala también, podemos modificar la escala. Y aquí, muchachos, yo lo voy a dejar con un polígono existente. ¿Por qué? Una polilínea existente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una polilínea trazada. ¿Qué voy a hacer? Crear. El programa me dice que yo seleccione la polilínea. Bueno, como yo ya tengo esta polilínea, la selecciono, le doy un enter y listo, chicos. Miren. Ya tengo diseñada la rejilla, ¿ok? ¿Qué más vamos a hacer ahora, muchachos? Al igual como configuramos, chicos, las escaleras y también la parte de lo que viene siendo la rejilla, bueno, vamos a entrar aquí a configuración y ahora nos vamos a venir aquí a railing, que viene siendo la configuración de los barandales. Bien, les explico rápidamente. Yo aquí no le voy a modificar nada. Nosotros aquí podemos modificar la altura. Miren, todos estos parámetros que ven aquí son modificables. Por eso el programa tiene del 1 al 6 y es que nosotros le podemos modificar absolutamente todo. Le podemos cambiar también el tipo, miren, el tipo de tubería. Le podemos cambiar prácticamente todo, chicos. Le podemos hacer esos cambios. Ahora bien, yo lo voy a dejar tal y como está aquí. Le voy a decir, ok, bien. Vamos a simular que yo ya le cambié la altura, ya hice modificaciones. Ahora me voy a venir aquí, chicos, mira, aquí. Railing, ¿no? Y aquí voy a seguir el siguiente patrón. Por eso es importante, muchachos, trazar estas líneas, mire, este punto, esta línea auxiliar. Toco aquí, toco este punto de aquí, miren, aquí está, toco este punto de aquí. Ok, disculpen que mi mouse anda un poquito sensible del scroll. Toco aquí, miren, chicos. De forma automática el programa me permite, ahí está. Listo, enter y listo, chicos, miren. Miren, chicos, ya tenemos diseñado prácticamente una escalera con su barandal. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Railing. A lo mejor y no va a ser tan detallada como otros programas como Axon Steel, pero muchachos, para un trabajo que urge o para complemento, chicos, creo que el programa nos ayudaría bien para nuestra maqueta. Mire, aquí toco el punto medio. Toco también aquí. Y también aquí, ¿ok? Chicos, así que si este video te ha gustado, por favor no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y bueno, eso a mí me ayuda para llegar a más personas y bien.
Gracias a las personas que se han unido al canal de YouTube, gracias a los miembros de YouTube. De igual manera, chicos, si quieres ser parte del grupo de miembros de YouTube, vas a tener la garantía de tener asesorías personalizadas, vas a tener contacto directo conmigo y vas a poder solicitar la ayuda las veces que necesites. Bien, aquí voy a eliminar esto, lo copié de más. Miren, chicos. Listo, chicos. Miren. Ya tenemos nuestras escaleras totalmente en 3D con AutoCAD Plan 3D. Lo único que tenemos que hacer es prácticamente, tenemos que hacer la guía y de una vez podemos trazarla. Chicos, espero que este video te guste, lo compartas, deje tu like y nos vemos en un próximo video.